¿Se nota el cambio de rugoso? ¿El molde es más grande y ha aumentado su punto dulce? ¿Es muy diferente a la técnica del LeBron de este año? Todas y estas preguntas que se nos van a ir ocurriendo conforme avance el vídeo las vamos a responder en esta comparativa en el canal de Zona de Pádel sobre la Air Viper 2.5 de este año en comparativa con la del año pasado. Así que quédate, que empezamos ya. Las dos ya delante de cámara, vamos a empezar a ver en qué ha cambiado la Viper del 2024 a la Viper del 2025. En primer lugar, el cambio de molde. Este año tenemos un molde un poquito más grande, algo más marcado. A ver si lo podemos ver ahí en cámara, si nos ponemos también unos planos en especial donde se puede ver que es un poquito más grande y un poquito más menos redondeado, también marcando algo más esta forma de diamante. Una queja que tenía la Viper de años anteriores es que el punto dulce era positivo cuando lo encontrábamos, pero era muy difícil encontrarlo, era algo reducido. Entonces, para esto Babolat se ha puesto las pilas, ha creado un molde algo más grande y también para asegurar que ese punto dulce es algo más grande, ha añadido su tecnología Holes Pattern System, pero haciendo los agujeros del medio algo más pequeñitos que los de la parte exterior de la pala. Siguiendo con especificaciones técnicas que sí que son similares o prácticamente las mismas, también tenemos en la de este año como la del año pasado un carbono 16K en la superficie, un núcleo de goma X-EVA en el interior, lo que nos deja un tacto también este año muy similar. Un tacto semiduro y en la del año pasado creo que hasta incluso en sonido podréis notar que es muy similar, por no decir igual, idéntico. En cuanto a balance sí que notamos que Babolat ha subido unos pares de milímetros esa altura. Sí que seguimos dentro de un balance medio alto, pero a lo mejor algo más marcado, al igual que su punto dulce, que como comentaba este año va a ser un poquito más grande. Es una pala ligera, es una pala que va muy bien por arriba, pero que a la vez no nos deja destapados en otros momentos del juego, como puede ser la salida de bola o la defensa. Así que una gran opción para aquellos jugadores que buscan una pala ligera, que se mueva bien por arriba y también polivalente. En cuanto al corazón de la pala, contamos con el mismo modelo y también la misma tecnología de VibraAbsorb System para reducir la mayor cantidad de vibraciones y que no nos lleguen al brazo y se queden en el corazón de la pala. Y en cuanto a los acabados, sí que vamos a notar una diferencia pues tampoco muy grande, pero bueno, sí que son unos detalles. En el año pasado veníamos de un rugoso 3D leve y un acabado mate, y este año seguimos con un rugoso 3D, además de un rugoso tipo lija, que también es leve, tampoco es muy marcado, pero combina esos dos tipos de rugoso y un acabado brilloso, ¿no? Como podemos ver aquí en las pinturas que se han utilizado en este 2025 son algo más acabados en brillo que la de mate de otros años. En cuanto al cordón, de nuevo contamos con Smart Backup, lo vamos a poder cambiar, personalizar, y el mango lo vemos de una altura muy similar conforme a la del año 2024. Y ahora vámonos a pista para ver si notamos esa diferencia en el molde, si es un poquito más grande, si este cambio en los patrones del taladrado agranda un poco el punto dulce, si notamos la pala algo más cabezona que el año pasado, y también pues el tema del rugoso tipo lija, a ver si ayuda algo más. Así que vamos a ver qué nos parecen en pista. ¿Estás? Dale. ¿Cómo la notas el tacto? Yo bastante seco, ¿eh? Para mí bastante dura y que pesa bastante. ¡Ay, qué buena! A mí la verdad que me parece lo contrario, me parece que se mueve bastante bien. Por lo menos aquí en defensa. Perdón. No, que si le pego fuera del punto dulce veo que me penaliza muchísimo. Pierdo bastante control. Buena. Perdona. Prueba a tirármelas fuertes.
¡Oh, qué buena! Voy. Al ser dura, cuando vienen fuertes, sí que es verdad que se maneja bien. Perdona, Carmen. Bien, bien. La voy a apretar, ¿eh? Me gusta la pala. ¡Ay, no me da! Que se mueve fácil. Sí que es cierto que tengo la misma sensación que en fondo de pista, que es que si pego un poco fuera, no me sale igual la pala. ¿Ves ahí fuera? Para mí pesa bastante y me cuesta, sobre todo las bolas lentas, el tema de las chiquitas y tal, manejarla. Pero cuando es fuerte, bien. Bien. Para mí sí que es verdad que es bastante dura y que pesa bastante, ¿vale? De volea, al ser agresiva, no ha estado mal, pero dirigirla me cuesta. Y de fondo sí que es verdad que cuando quiero tirar alguna bola más blandita, rollo chiquita o algo así, me cuesta por el peso. Pero cuando son bolas rápidas que van con fuerza, bien. Yo la verdad que con esta pala lo que he sentido es bastante manejabilidad. El tacto me gusta, bastante seco. Sí que es cierto que el punto que yo creo que más criticado de esta pala y el que ya comentamos el año pasado es el punto dulce. Al ser tan reducido, cuando golpeas un poco fuera de lo que es el punto, cuesta bastante. Encima, con el tacto seco que tiene, es como que la bola se queda demasiado atrapada. Entonces, bueno, líneas generales me gusta bastante, se mueve bien. En defensa y en ataque me ha gustado. El punto a criticar, sin duda, es el punto dulce de esta pala. Ay, perdona. Oh. Buena. Sí que se nota que o la tocas bien o la bola... Se va un poco, ¿no? Sí, se va, no va donde quieres. Sí que es verdad que yo creo que este modelo es un pelín... Ay, perdona. Más pesado. Sí, esa pesa más. Sí. Pero el tacto te diría que hasta me gusta más, ¿eh? Se maneja mejor. Yo lo veo, esta un pelín menos dura. Perdón, me parecen duras las dos, ¿eh? Pero esta me parece que el tacto por lo menos es menos seco. Ay. Vale, vamos a 3 puntos. Venga. ¡Ah! 1-0. Bien, perfecto. A ver, jugar lento porque si no, va a matar. Bien, forzando el fallo. Voy. Ay, cambio. ¡No! Vale, 2-1. 2-1. ¡No! ¡Qué buena! Vale, perfecto. Bueno, mi sensación aquí en defensa es esa, que se mueve también bien la pala. Sí que es cierto que yo creo que este modelo puede ser un poco más pesado. No sé en qué horquilla de pesos va, pero sin duda esta es más pesada que esa. Sí. Y lo que me da la sensación es de que esta, siendo dura, se mantiene la dureza, pero sí que es cierto que veo un punto dulce un pelín más amplio y un tacto más agradable. No es tan seco. Sí, esta para mí sí que es verdad que esa pesa más, pero aunque esta sea más ligera, esta es bastante más dura y controlar la bola a mí me cuesta bastante. Uf. ¿Cómo la ves? La verdad que me gusta, ¿eh? Sí que es cierto que pesa más que la otra, pero la verdad que el tacto Se me maneja mola. mejor. Sí, más manejable. Está demasiado dura y no la puedo controlar bien. Ah, perdona, le he pegado mal. Voy. Ah, pillado. Bien. Vale, bueno. Líneas generales, la verdad que la pala me parece, la de este año, 2025, un pelín
más difícil de manejar que la del año pasado, pero para mí sí que es cierto que gana en cuanto a tacto, me parece menos seco, más manejabilidad. Más control con lo que es la bola. Sí que es cierto que bueno, al que le gustaba el tacto de Babolat bastante seco, esta pala lo ha perdido un poco. Pero bueno, también aparte de eso, el diseño la verdad que a mí me mola bastante más es de este año. El de este año, sí. Y bueno, pues de un poco lo mismo. O sea, a mí de fondo esta pala se me complica un poco. Es bastante dura, aunque pesa menos que esta, pero manejarla sobre todo cuando quiero tirar bolas lentas, chiquitas y manejarla flojita, me cuesta. Cuando son bolas rápidas, al cuerpo, con potencia, bien, pero lo que es defender dirigiendo la bola, cortitas, eso sí, la verdad complica. Que la bola rápida yo creo que es lo que premia esta pala. Exacto. Cuando estás jugando con bola lenta sí que es verdad que ahí el control tiene que ser un pelín más, no sé, tienes que meterle más concentración al golpe porque si no... Y se nota lo del punto dulce mucho. Sí, se nota que esa lo tiene mucho más grande y esa prácticamente donde la tocas bien. Esta o la tocas en el punto dulce o regular. Sí, yo creo que fue un punto bastante criticado el año pasado, el tema del punto dulce. Yo creo que este año, la verdad que Babolat ha trabajado bastante en ello y yo creo que es una pala, yo creo que más completa esta que la del año pasado. Bueno, y hasta aquí esta comparativa de la Air Viper de este año con la del año pasado. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadnos en comentarios qué os ha parecido, si ya la habéis podido probar, qué expectativas tenéis en cuanto a la del año pasado y a esta. Así que nada, os dejamos aquí el botón de Zona de Padel para que os podáis suscribir y no perderos ninguna novedad en el mundo del pádel. Y por aquí otra pedazo de review de Babolat como es la Technical con Juan Lebrón. Así que sin nada más que decir, yo me despido aquí porque esta comparativa y este vídeo se termina aquí.